But soon, Maria's parents learned what it meant. The project will flood around 5,900 hectares of forests, river valleys, and agricultural land. Chile's Megadam project is not the first of its kind. In Cameroon, Nepal, the Philippines, India, and United States, and in many other places across the globe, people face threats to their communities in the name of development programs, usually involving the private sector. Because of the negative experience of many communities with the practices of businesses, especially multinational corporations, civil society has been finding ways to deal with private sector and development. Organizations under the CSO Partnership for Development Effectiveness, or CPDE, asked all development actors to ensure that the private sector adheres to development effectiveness principles and standards for human rights, labor, and transparency and accountability. More specifically, CPDE urged businesses to abide by guidelines set by the International Labour Organization, the United Nations, and the OECD. CPDE asserts that states should play the central role in providing public goods and services and universal social protection. Concretely, CPDE proposes ending development financing for businesses that privatize basic social services, undermine people's livelihood, and increases inequality. Further, CPDE calls on governments and civil society to work together to ensure the highest standards for transparency and accountability. CPDE advocates the protection of communities' development rights and the promotion of small and medium-sized enterprises and local entrepreneurs in support of national industrialization. Finally, CPDE demands the strengthening of labor protection and the promotion of the right to collective bargaining, trade union formation, and collective action. CPDE, in its various roles in the Global Partnership for Effective Development Cooperation, engaged in the development of the Kampala Principles on effective private sector engagement in development cooperation. Endorsed by the Steering Committee of the Global Partnership in Kampala, Uganda in March 2019, the 5 principles are: Principle 1, Inclusive Country Ownership, strengthening coordination, alignment, and capacity building at the country level. Principle 2, Results and Targeted Impact, realizing sustainable development outcomes through mutual benefits. Principle 3, Inclusive Partnership, fostering trust through inclusive dialogue and consultation. Principle 4, Transparency and Accountability, measuring and disseminating sustainable development results for learning and scaling up of successes. Principle 5, Leave no one behind, recognizing, sharing, and mitigating risks for all partners. CPDE welcomed the development of the Kampala Principles as a step towards a more effective and accountable engagement of the private sector in development cooperation. However, it remains critical of responding to sustainable development problems with market solutions. CPDE asserts that GPEDC must assess the implementation and implications of the Kampala Principles' voluntary nature, the pursuit of blended finance, and other arrangements consistent with development effectiveness principles, labor, accountability, and other international human rights standards. CPDE acknowledges the significant role the private sector can play in development and development cooperation, but experience shows this is far from reality. In the end, only through genuine changes in communities can such standards as the Kampala Principles have real meaning. In 2011, Maria joined her parents and dozens of others from their small village in the streets of Koihake to protest the project. The mobilizations grew bigger and bigger. By June 2014, the government scrapped the project. This story has a happy ending. But for countless others, the struggle continues to make development serve the people.
CPDE then continues to engage in the advocacy, inspired by the vision of villages, like Maria's someday enjoying this possibility. Hello, everyone. Good morning. Hola, buenos días a todos y todas. Buenas tardes, buenas noches. Gracias por estar aquí hoy para el lanzamiento del informe de síntesis global del Observatorio del Sector Privado de 2023, patrocinado por la AOED y la red de Reality of. Soy la coordinadora de membresía y Josefina Villegas de la OED y seré la moderadora de este evento. Antes de comenzar, vamos a resumir en qué consistirá esta reunión. En primer lugar, tenemos interpretación tanto al español como al francés para escuchar el idioma que deseen. Vayan al icono del mundo que se encuentra en la app de Zoom y seleccionen el idioma de su preferencia. También, por favor, muten otros audios para que no haya interferencias de audio. Además, si quieren acceder al contenido que se está realizando en su idioma de preferencia, pueden ir a la opción de vista en la parte de arriba de la pantalla y vayan a las diapositivas que deseen en el idioma que deseen. El Observatorio del Sector Privado, Private Sector Watch, es una iniciativa del grupo de tareas de la participación del sector privado de la AOED que se reunió en mayo de 2021 para facilitar la implementación de la iniciativa del Observatorio del Sector Privado y representar a la OED en diferentes compromisos en materia de monitoreo del sector privado. Este grupo de trabajo está liderado por la red de Reality of Aid y está compuesto por OSCs voluntarias. Como vemos que la financiación del desarrollo está sufriendo problemas porque responde a crisis severas a nivel mundial, el sector privado se ha convertido en una especie de bala de plata por parte del gobierno y de las instituciones multilaterales para abordar cuestiones que ellos no pueden hacer. Por ello, hay una necesidad de que las entidades del sector privado promuevan comportamientos de negocios apropiados en la cooperación al desarrollo con rendición de cuentas y también defendiendo los derechos humanos y la eficacia del desarrollo. En este contexto, la iniciativa de la OED sobre la participación del sector privado es el monitoreo en dos vertientes. En los proyectos de participación del sector privado mediante el Observatorio del Sector Privado y también realizar contactos con diferentes empresas sociales para involucrarse en la cooperación al desarrollo en el sector de las empresas sociales. Concretamente hoy vamos a presentar la iniciativa del Observatorio del Sector Privado y su informe. El Observatorio del Sector Privado quiere monitorear la participación del sector privado en la cooperación al desarrollo mediante diferentes estudios de caso de la red. Estas circunscripciones trabajan en diferentes iniciativas del país, donde las iniciativas del sector privado están asociándose a los gobiernos para el desarrollo con impactos en diferentes sectores de la sociedad. Se supone que en cumplimiento de los compromisos de Kampala y sus principios. Y el año pasado fue cuando publicamos el primer informe de síntesis y el Online Hub, y hoy vamos a lanzar el segundo informe de síntesis global y nuevos datos estarán disponibles en el Online Hub. Para hablar de las recomendaciones y los hallazgos de este informe, vamos a hablar con Tala Batangan del grupo de tareas de la participación del sector privado de la OED. Tala.
Hola, muchas gracias por asistir a este lanzamiento. Vamos a lanzar este informe de síntesis global segundo, que es el del año, de este año como seguimiento del año pasado. Tiene 9 estudios de casos de todas partes del mundo y están representados por diferentes grupos como sectores de los pueblos indígenas, feministas, etcétera. Y tenemos diferentes hallazgos que vamos a compartir con ustedes. La siguiente diapositiva, por favor. Tenemos diferentes hallazgos. En primer lugar, que hay una prominencia de alianzas público-privadas para financiar proyectos de infraestructuras a gran escala que ha generado ganancias a corto plazo en infraestructuras e inversiones, pero fundamentalmente compromete la inclusividad, la resiliencia y la sostenibilidad de las medidas y prácticas de desarrollo. Como hemos visto en el año pasado, las APPs han sido criticadas por diferentes actores porque están llevando a cabo eh, una trasvase de la carga de estos proyectos. Vamos a ver diferentes proyectos como por ejemplo el de Kenia o Zambia y vemos que los socios privados han sido los que más se han beneficiado de estas cuestiones y de hecho la creación de empleos no ha sido tal y vemos que con estas autopistas que se están haciendo en estos países no se está consiguiendo lo que se desea. También vemos que la infraestructura digital se ve en peligro, sobre todo en el caso de Serbia, con la intervención de Huawei, con el control digital de los datos de las personas de Serbia, con mayor vigilancia de la población. Otra tendencia es también la acelerada corporativización de las respuestas climáticas que facilita la absorción corporativa de las iniciativas de energía sostenible en detrimento de las comunidades locales y de las perspectivas de desarrollo nacional a largo plazo. Hemos visto que los donantes no han sido capaces de defender los compromisos climáticos y están intentando crear soluciones de mercado con el detrimento de la crisis climática actual. Aquí vemos que hay diferentes infraestructuras que se están realizando, por ejemplo, en Filipinas, en la cordillera y en otros países que están movilizando a muchos socios corporativos para implementar estos proyectos de infraestructuras. Se supone que para la energía verde, pero en realidad lo que están haciendo es perjudicar a los pueblos indígenas y tiene muchísimos impactos adversos en las comunidades y en el medio ambiente al final. Y también hay otros estudios de casos que han hablado de diferentes contextos de participación del sector privado y vemos efectos perjudiciales a largo plazo de determinados tipos de intervención del sector privado en el desarrollo nacional mediante la imposición de condicionalidades políticas que a menudo legitimizan la participación del sector privado en un lugar de defender el interés público. Vemos que las instituciones financieras internacionales están intentando presionar estos proyectos que interesan mucho al sector privado. En Egipto vemos, por ejemplo, monopolios corporativos que dominan la economía mundial y se aprovechan de los recursos del país. Y vemos que los planes de desarrollo nacionales no han podido crear un capital positivo para el país. Vemos que las intervenciones del sector privado han carecido a menudo de inclusividad, transparencia y responsabilidad y la participación de la sociedad civil se ha visto cada vez más limitada. Esta falta de transparencia de estos actores ha limitado de la sociedad civil y también a la hora de monitorear los proyectos de desarrollo. Además, las pymes y las empresas sociales como alternativas convencientes a la participación tradicional del sector privado están liderados por las empresas, especialmente por su contribución positiva a la reducción de la pobreza y al crecimiento integrador, especialmente con muchas contribuciones que están intentando hacer al alivio de la pobreza. Vemos que muchas corporaciones internacionales están participando y en este informe vemos cómo esto puede afectar a los países en el desarrollo y
muchas empresas sociales no ven que haya un acceso a financiación. Por ejemplo, también están opciones alternativas como las empresas sociales en Colombia que están intentando y consiguiendo aliviar la pobreza gracias a una introducción de la economía social dentro del mercado del país y están brindando oportunidades a la población. También está ocurriendo lo mismo en el caso de Ghana con el empoderamiento económico de las mujeres, sobre todo de las viudas. Vemos también que el potencial de los principios de Kampala como marco útil para orientar las iniciativas de participación del sector privado deberían estar llevadas a resultados más equitativos y sostenibles. Vemos que muchas transnacionales y socios del sector privado no están cumpliendo sus compromisos y principios de Kampala porque estos son voluntarios y entonces requieren la voluntad de los socios. Pero estos principios pueden ser una manera efectiva de evaluar las intervenciones del sector privado y esto es lo que hace este informe, por ejemplo. También vemos que hay una necesidad de monitoreo de las participaciones del sector privado por diferentes motivos, no solo por los derechos humanos, sino también por el beneficio del clima. Y si vamos a las recomendaciones, debido a estas tendencias, el grupo de trabajo tiene estas recomendaciones. El primero de ellos es que los gobiernos deberían revisar y en algunos casos revocar la aprobación de los actuales proyectos del sector privado que promueven los intereses de las empresas y los donantes a empresas de un desarrollo sostenible favorable para las personas. Los gobiernos deben garantizar ya en las fases de propuesta de planificación que las iniciativas del sector privado estén orientadas a contribuir a los planes de desarrollo democráticamente asumidos a nivel nacional y subnacional. A llevar a cabo sus iniciativas empresariales y de desarrollo, las entidades del sector privado deben cumplir las normas y reglamentos internacionales en materia de trabajo, género, medio ambiente y otras cuestiones relacionadas con los derechos humanos. Y tienen también que llevar a cabo un mejor desarrollo de los planes de desarrollo en los países para lograr los ODS. También vemos que el sector privado tiene que cumplir con las normas internacionales de trabajo, medio ambiente y otros derechos humanos. Y para ello tienen que desarrollar los gobiernos mecanismos de vigilancia para asegurar que el sector privado defienda los principios de Kampala. Tiene que haber consultas de múltiples partes interesadas que monitoreen la rendición de cuenta de todas las personas. También se tiene que dar un apoyo adecuado a las OSCs para que monitoreen las operaciones empresariales. Otra recomendación es que los gobiernos deben eh, apoyar y fomentar modalidades alternativas no corporativas de participación del sector privado que hayan demostrado ser capaces de producir resultados sociales y medioambientales positivos. Esto tiene que dar también herramientas financieras para las pequeñas y medianas empresas y empresas sociales en los países. Además, los actores del desarrollo deben crear un entorno propicio para que las OSC monitoreen las operaciones empresariales y exijan responsabilidades a los gobiernos y a los sectores del sector privado. No, se tiene que defender la contribución de las OSCs en el desarrollo y en el monitoreo del sector privado y las OSC deben aprovechar al máximo sus plataformas también para abogar de forma coherente y concreta por mejores estrategias de desarrollo. Ya lo han hecho en solidaridad con diferentes comunidades afectadas y sectores marginados, realizando estudios sobre diferentes actores del desarrollo para velar por qué todos los proyectos de desarrollo se desarrollen para el bienestar del público. Vemos que muchas veces el desarrollo no ha sido para las personas, sobre todo cuando involucrado al sector privado. Estas son las principales conclusiones de este informe que pueden leer y en el informe de síntesis tienen muchísimos estudios y recomendaciones de diferentes contribuyentes. Muchas gracias y ahora le doy la palabra a Joe. Thank you, Tala. Right on time. Muchas gracias, Tala. A I tiempo. that's a lot of
Sé que hay muchísima información y muy rápida, pero bueno, compartiremos la presentación con todo el mundo. Sí que ha habido problemas con el PowerPoint, disculpen, pero compartiremos la presentación y las recomendaciones que están dentro del propio informe, con lo cual lo pueden consultar. Creímos que sería interesante y enriquecedor para todo el mundo escuchar por parte de las personas que han realizado estudios de casos en diferentes países que están dentro de este informe y también han contribuido a las recomendaciones que acabamos de presentar. La primera persona que va a hablar en este estudio de caso van a ser videos. Vamos a tener Isa de la Cruz del Movimiento Internacional de Pueblos Indígenas para la Autodeterminación y la Liberación, que va a compartir su estudio de casos sobre los proyectos hidroeléctricos en la cordillera de Filipinas. Así que vamos a ir primero con este estudio de casos y después vamos con el siguiente. Muchas gracias. Para esta sesión voy a compartir una investigación sobre proyectos hidroeléctricos y su impacto en la cordillera de Filipinas y los pueblos indígenas. Utilizamos los principios de Kampala para enmarcar este proyecto. También los derechos, los documentos sobre los derechos de eh, derechos humanos de los pueblos indígenas. Vemos que Filipinas tiene la mayor potencial de recursos hidroeléctricos del país debido a los recursos naturales y el paisaje de la región de la cordillera. El gobierno y sus socios del sector privado están explotando como importante fuente productora de la energía. En la actualidad hay más de 96 proyectos energéticos en la región de la cordillera, según la información facilitada por nuestra organización aliada local. Para esta investigación nos centramos en 5 proyectos hidroeléctricos propuestos en la región de la cordillera que el gobierno está llevando a cabo en asociación con entidades del sector privado mediante APPs o asociaciones público-privadas. 3 de los 5 proyectos hidroeléctricos propuestos pertenecen a la misma empresa, JBD Water Power Incorporated. Se trata de los proyectos hidroeléctricos de Saltane, Saltane y Balbaca. Los otros 2 proyectos hidroeléctricos propuestos son el proyecto hidroeléctrico de Alto Tabuk y también el proyecto hidroeléctrico del Mudán. Los proyectos de desarrollo en países como Filipinas son financiados en gran medida por el sector privado a través de asociaciones gubernamentales con instituciones financieras, IFIs. Hay agencias de financiación y corporaciones empresariales. A la luz de la transición energética de Filipinas, que quiere aumentar la producción de Filipinas a 20.000 megavatios mediante la aceleración del posicionamiento de energías renovables, la creación de un entorno de negocios confiable y eficiente, la promoción de investigación en la agenda de desarrollo. Las tierras de los pueblos indígenas están siendo convertidas en sitios donde se realizan esos proyectos. A lo largo de nuestra investigación, muchas comunidades indígenas que se verán afectadas por la construcción y explotación de estos proyectos hidroeléctricos de presas han expresado sus preocupaciones y han participado en grupos de presión y diálogos con funcionarios de los gobiernos locales. Han expresado su preocupación por la altura propuesta de las presas, que inundarán sus comunidades, destruirán sus medios de vida agrícolas y les desplazarán de sus hogares ancestrales. Las organizaciones comunitarias se opusieron a la construcción de estas presas y sufrieron acoso y ataques de muchas maneras, mediante amenazas de muerte, también etiquetado rojo de comunista o de terrorista, secuestros y militarización de sus comunidades. Según los principios de Kampala, estos proyectos de desarrollo hidroeléctrico no tienen en cuenta los derechos, problemas y preocupaciones de los pueblos indígenas sobre sus tierras ancestrales, sus medios de vida y el medio ambiente. Se hace hincapié en la comercialización y privatización de los recursos energéticos renovables y de las infraestructuras, lo que pone a los pueblos indígenas y a otros sectores marginados en peligro de desplazamiento
pérdida de propiedad de la tierra y pérdida de sus medios de vida. Y esto es una condena de muerte para los pueblos indígenas, cuyas vidas e identidades colectivas están arraigadas en sus tierras. En cuanto a la transparencia y la rendición de cuenta, hay que señalar que un obstáculo muy importante en nuestra investigación fue la falta de acceso público a la información y los datos sobre estos proyectos de desarrollo. No había estudios de seguimiento ni sistemas de rendición de cuentas accesibles. La Declaración de la ONU de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que destacan los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación y al desarrollo, dice que tienen derecho a determinar y elaborar libremente las prioridades y estrategias de desarrollo o la utilización de sus tierras, territorios o recursos. Su consentimiento libre, previo e informado debe obtenerse antes de la aprobación de proyectos que les afecten a ellos, a sus tierras, sus recursos o territorios, y que deben aplicarse mecanismos eficaces de reparación y medidas adecuadas para mitigar los impactos adversos. Sin embargo, nuestra investigación ha visto que las agencias de desarrollo gubernamental y las corporaciones están violando el derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas. Y muchas veces no se ha realizado este consentimiento antes de crear estas presas. Y el Departamento de Going to Energía ha dado autorización para este tipo de proyectos sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos allí presentes. Los proyectos de desarrollo destructivos como los que se proponen en la región de la cordillera afectan gravemente a los pueblos indígenas, a sus formas de vida, su cultura y su supervivencia. Necesitamos un marco de desarrollo que reconozca los derechos y preocupaciones de las personas y el medio ambiente por encima de la rentabilidad. Estos son algunos de los ejemplos de fotografías de la lucha de los pueblos indígenas para intentar luchar contra estos proyectos destructivos que están apoyados por el Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales. Y también existe la militarización y muchas otras prácticas nocivas. Vemos que estos pueblos están intentando luchar por su autodeterminación una vez más. Muchas gracias. I hope everyone was able to see the video. Espero que todo el mundo haya podido visionar este video. Y ahora vamos a proceder al estudio de caso de Dijana Stevkovsky de Civic Initiatives, que va a hablar de la solución de ciudad segura en Serbia que afecta y amenaza el espacio cívico de ese país. Gracias. Tala, es también un vídeo que vamos a visionar sobre Serbia. Sí, un momentito, estoy en ello. Muy bien, gracias. La historia comienza en febrero de 2017 cuando el Ministerio de Interior de Serbia firmó un acuerdo de asociación estratégica con la multinacional china Huawei para introducir soluciones de ciudad segura en el sistema de seguridad pública serbio. Según se anunció oficialmente, el proyecto pretende garantizar un mejor control del tráfico y la prevención de la delincuencia mediante el despliegue de tecnología y sistemas de vigilancia de Huawei en Belgrado. Sin embargo, la sociedad civil de Serbia ha dado la voz de alarma sobre el uso del proyecto Ciudad Segura porque hace de la tecnología vigilancia una amenaza para las libertades. Además, para facilitar la puesta en marcha del proyecto, el Ministerio de Interior ha intentado modificar varias leyes para legitimizar la vigilancia estatal. La iniciativa también se llevó a cabo en un momento en el que aumentaron los ataques contra la sociedad civil, en el que el Estado redujo aún más el espacio cívico de las personas. Al evaluar este caso, llegamos a la conclusión de que los principios de Kampala se incumplieron casi por completo. Hubo una evidente falta de apropiación nacional inclusiva. La reforma de seguridad pública prevista por el proyecto no se menciona en ningún documento estratégico relevante. Los documentos políticos individuales no se someten a un proceso inclusivo y participativo con la sociedad civil.
Para dotar de base jurídica al proyecto, el Ministerio de Interior serbio modificó leyes fundamentales y propuso el proyecto de ley de asuntos internos que permite una mayor vigilancia por parte de las autoridades. No hubo ningún tipo de evaluación de ese proyecto. En 2019, el Comisionado de Protección de Datos Personales determinó que la evaluación del impacto de protección de datos del proyecto de Ciudad Segura no evaluó los riesgos relacionados con los derechos humanos. El proyecto también viola la Ley de Protección de Datos Personales del país, ya que los riesgos que supone para los derechos y libertades de los ciudadanos no son proporcionales a los beneficios de su uso. En cuanto al principio de alianza inclusiva, todo el proceso de ejecución del proyecto careció de transparencia. Desde el principio, grupos de derechos nacionales e internacionales se opusieron firmemente. Incluso 14.000 ciudadanos firmaron una petición para detener el proyecto. En agosto de 2021, el Ministerio de Interior publicó el proyecto de ley de asuntos internos que pretende legalizar la vigilancia biométrica generalizada a tiempo real, proporcionando una base legal para el proyecto Ciudad Segura. Las OSC serbias han criticado el proyecto de ley por considerarlo una amenaza para los derechos y libertades fundamentales de las personas y por carecer de justificación para el uso de tecnologías de vigilancia masiva. El proyecto de ley también recibió reacciones negativas de agentes internacionales que afirmaron que la ley viola la ratificación por parte de Serbia del Convenio Europeo de Derechos Humanos, especialmente el derecho a la intimidad, a la privacidad. Tras una intensa presión pública, el proyecto de ley ha intentado hacer que se siguiera adelante con el proyecto. El Ministerio del Interior, si hablamos de transparencia y rendición de cuentas, ha utilizado el carácter del proyecto relacionando con la seguridad pública para escudarse totalmente en la rendición de cuentas en su ejecución. Tanto los funcionarios públicos serbios como los representantes de la empresa china denegaron sistemáticamente las solicitudes para comentar el contenido de los acuerdos estratégicos firmados entre las instituciones públicas y Huawei. Y sigue sin haber información pública disponible sobre los objetivos del proyecto, el calendario y los resultados esperados y alcanzados. Por tanto, es imposible que la sociedad civil y otras partes interesadas puedan supervisar la ejecución y el impacto de este proyecto. Finalmente, si hablamos del principio 5 de Kampala, reconocer, compartir y mitigar los riesgos para todos los socios, según la información pública disponible, no existe ningún marco para identificar y mitigar los riesgos que plantea el proyecto de Ciudad Segura. Además, no se ha justificado el papel de Huawei en el proyecto y hay una falta total de mecanismos para salvaguardar la protección de datos y las normas de derechos humanos frente a los intereses empresariales. Teniendo en cuenta todo lo anterior, nuestras recomendaciones claves son para que el Estado y sus socios del sector privado no hagan daño, que pongan fin a cualquier forma de vigilancia estatal que viole los derechos de las personas y garanticen que se adopta un enfoque basado en los derechos humanos para las iniciativas de desarrollo y seguridad. Al asociarse con entidades del sector privado, el gobierno debe proporcionar una supervisión significativa y regular eficazmente de las actividades empresariales y la intervención en iniciativas de desarrollo y seguridad. Las actividades empresariales deben ajustarse a las normas internacionales de derechos humanos y las normas laborales. Los gobiernos deben ser transparentes y rendir cuentas a la hora de implementar programas de seguridad. Y también información al público en general para la sociedad civil y proporcionar vías para un diálogo inclusivo y significativo en la sociedad civil y crear los mecanismos necesarios de reclamación. Gracias. Lastly, we have Patricia Akakpo from Finalmente tenemos a Patricia Kakpo de NetRight Ghana para compartir su investigación sobre las empresas sociales para el empoderamiento de las mujeres en Ghana. Women's economic crisis in the Upper East region of Ghana. Upper East Estamos en la región de Alto Este de Ghana. Y WOM, que es la organización de viudas y huérfanos, se estableció en 2013 para empoderar a las mujeres y un desarrollo sostenible.
Esto es algo que las mujeres ya estaban haciendo. No estamos hablando de traer un nuevo programa, sino no de algo que las mujeres ya están haciendo en, mediante la cestería y el tejido de diferentes tela y compartir sus productos. Entonces, lo que se quiere aquí es trabajar con las mujeres para generar ingresos. Este tipo de apropiación nacional está ahí si hablamos de la apropiación por parte del país y además se intenta velar porque se preserven los valores de las mujeres y que las mujeres lleguen a ingresos seguros y decentes. Se centra en la reducción de la pobreza y también la redistribución de diferentes cuestiones como los cuidados de las mujeres. ¿Cuál es el objetivo de estos proyectos? Son las mujeres, en particular las mujeres en situaciones vulnerables, como las viudas. En todo lo que se hace en este proyecto, se está intentando dar medios de vida a las viudas y oportunidades de ingresos sostenibles para muchísimas mujeres. De hecho, 300 mujeres han visto mayores ingresos y 400 mujeres han conseguido ingresos estacionales. Así, las familias están mejor posicionadas y pueden conseguir tener ingresos y pueden autosustentarse. Si hablamos de alianzas inclusivas, creo que en cuanto a la apropiación inclusiva, antes de hablar de esto, hay que hablar de que las personas tengan unas oportunidades iguales. Lo que hace Atarra, esta organización, es trabajar con las mujeres como socias de igual condición, en pie de igualdad. Y también colabora con fundaciones, países donantes, sector privado y el sector académico para que haya una asistencia a los programas. Y aquí se incluyen recursos económicos, asistencia técnica, capacitación, etcétera. Si hablamos de la transparencia y la rendición de cuentas, creo que aquí también podemos decir que se pueden aprender lecciones de este proyecto porque Atarra realiza informes anuales y también cuenta en persona sus iniciativas. Además, hace informes financieros sobre cómo obtienen el dinero de los donantes y cómo lo distribuyen entre las personas asociadas y beneficiarias. Trabajan con pequeñas y medianas empresas, propiedad de mujeres, para que ellas puedan generarse un sustento. También tiene como socios a otros actores de desarrollo. Otro de los principios de desarrollo tiene que ver con reconocer, compartir y mitigar los riesgos para todos los socios. ¿Y cómo lo consigue esto Atara? Bueno, pues como la naturaleza de los ingresos de estas mujeres es depende del entorno natural, pues tienen que también contribuir a la sostenibilidad medioambiental. Entonces trabajan con socios y reconocen que están usando recursos naturales para su sustento, con lo cual es importantísimo que todos y todas como colectivo trabajemos en la sostenibilidad medioambiental. No es solo una responsabilidad de una persona, sino que es una responsabilidad colectiva el proteger el medio ambiente para que haya una sostenibilidad con como el baobab y la chía son árboles indígenas en el norte de Ghana. Las mujeres también tienen la responsabilidad de hacer prácticas agrarias sostenibles y así también se puede equipar a las mujeres con destrezas emprendedoras y vocacionales para poder realizar mejor sus empresas. Muchas gracias. The projects tackled in these case studies Bueno, are los proyectos de estos estudios de casos también están en este online hub del Observatorio de Sector Privado. Si quieren escuchar esto
Si quieren ver esta información una vez más, pueden acceder sin problemas a través del Online Hub. Es un repositorio de información sobre la participación del sector privado en la cooperación al desarrollo. Y para mostraros cómo se utiliza, vamos a ver un vídeo pequeño sobre cómo funciona. In the recent years, the private sector has emerged as a key development El actor. sector privado se ha convertido en un socio de desarrollo clave en los últimos años y tiene un papel a la hora de financiar y definir el desarrollo. Sin embargo, la naturaleza lucrativa de estos negocios puede entrar en conflicto con los actores y con los objetivos de desarrollo. Por ello, el monitoreo de la sociedad civil es necesario. Las OSCs pueden hacer un seguimiento de las participaciones del sector privado y asegurar el bienestar de las comunidades y del medio ambiente. El Observatorio del Sector Privado lo inició la Alianza de OSCs para la Eficacia del Desarrollo y la Red de Reality of Ed con el objetivo de monitorear y evaluar la participación del sector privado en diferentes contextos. ¿Pero qué es el Observatorio del Sector Privado? Se trata de un repositorio de información con iniciativas específicas en donde las entidades del sector privado se han asociado con gobiernos y otros actores de desarrollo para propósitos de desarrollo. Hay diferentes estudios de casos de unidades implementadoras de la OED. Como base de datos de las OSCE, este observatorio quiere monitorear la eficacia de la participación del sector privado en la cooperación al desarrollo, a evaluar la adherencia de las entidades del sector privado a los principios de Kampala, dar evidencias de incidencias de OSCEs y recomendaciones políticas sobre la participación del sector privado, fortalecer las capacidades de las OSCEs de monitoreo y de defensa de la eficacia de la participación del sector privado en sus contextos. Y vamos a ver este observatorio, vayamos al mapa concreto. Hay diferentes proyectos, hay diferentes pins o colorcitos donde se ven diferentes cuestiones, como empresas sociales, amarillo para corporaciones multinacionales y naranja para las corporaciones domésticas grandes y después para corporaciones domésticas y multinacionales. Si quieren saber algo más sobre algún proyecto específico, pueden ir a cada botoncito y habrá una ventana emergente sobre este proyecto. Además, también puede ir a Show Details, mostrar detalles para ver el proyecto más en profundidad. Ahí verá un enlace a la investigación completa del proyecto y los detalles sobre la financiación del proyecto. También sector, modalidad, socios, evaluación de los principios de Kampala, impacto en diferentes sectores. Si busca un proyecto en específico, puede ir al buscador o puede rellenar esta parte de aquí también, la ubicación del proyecto, tipo de financiación, sector del proyecto y poblaciones afectadas. Para más información puede ir al manual sobre cómo funciona este observatorio y también puede saber más sobre el grupo de tareas de la OED para la participación del sector privado en los siguientes enlaces. So we hope the video was useful. Bueno, espero que haya sido de utilidad este vídeo a la hora de navegar por este sitio web del Online Hub. Y creo que esto puede ser de utilidad para otros actores del sector privado como gobiernos, entidades del sector privado y también instituciones multilaterales. Tenemos a dos panelistas que van a hablar y comentar todo lo que se ha presentado hoy. En primer lugar, voy a darle la palabra a Thomas Boller, analista político de Alianzas Globales para la OECD.
y su directorado de cooperación al desarrollo. Por favor, Tomás, adelante. Hola, colegas, muchas gracias por tenerme aquí hoy. Es un placer estar aquí y ver a muchos colegas y amigos presentes. He de decir que mi primera reacción es que me encanta ver la aplicación de los principios de Kampala en diferentes países. Y cuando empezaron este trabajo hace 5 o 6 años, después de la reunión de alto nivel de Nairobi de la ACFED, que fue la primera vez que a nivel mundial hubo preocupaciones sobre la participación del sector privado en la cooperación al desarrollo. Y esta era nuestra ambición. Y me encanta que estemos aquí hoy. Hemos recorrido un gran camino, pero todavía queda mucho por hacer. Y creo que este informe excelente que han presentado hoy con los diferentes estudios de caso van a mostrar que la participación del sector privado de muchas maneras todavía está en su parte más temprana y quisiera decir 3 puntos sobre este tema, empezando con la idea de velar porque la calidad de la participación del sector privado sea igual de importante que el debate que hay más activo en cuanto a la movilización de financiación privada. Has mencionado, Tala, que se ha visto esto como una bala de plata para lograr los ODS, esta participación del sector privado. Y creo que el veredicto todavía es temprano, pero desde nuestra perspectiva, en la Alianza Global y todas las otras partes interesadas, la calidad de las alianzas con el sector privado son vitales para crear confianza en todos los actores del desarrollo y poder movilizar los recursos necesarios. Y en un momento en el que la ayuda oficial al desarrollo se encuentra cuestionada, vemos que necesitamos financiación, pero bueno, en sustancia hay diferentes herramientas que podemos utilizar y también me gustaría hablar de siguientes pasos. Creo que los estudios de caso reflejan muy bien los principios de Kampala y quisiera hacer 5 puntos al respecto. El primero, los estudios de caso muestran el tema de que la participación del sector privado no es siempre la mejor solución. Esta es una pregunta que es importante que tengan en cuenta los gobiernos cuando realicen alianzas público-privadas y otro tipo de asociaciones con el sector privado. Y desde luego tenemos que arrojar luz sobre este tema y velar por que los gobiernos tengan en cuenta este interrogante siempre cuando participen con proyectos del sector privado. El segundo punto tiene que ver sobre la falta de políticas y estrategias adecuadas para la participación del sector privado en los países y también de marcos de resultados. Hemos visto que hay 100.000 proyectos analizados en 4 países en 2017 y 2018 y podemos compartir estos enlaces en El Salvador, en Bangladesh, Egipto y otros países y vimos que no había marcos de resultados ni de evaluación en la mayoría de las alianzas que tenían que ver muchas veces con financiación mixta. Trabajamos muy duramente con la OECD para hablar sobre este tipo de financiación, para intentar colmar la brecha, pero sigue siendo un gran reto. El tercer punto tiene que ver con el diálogo inclusivo y la reducción del espacio cívico. Creo que en las presentaciones ha hablado muy bien de estos temas, que es un tema de gran preocupación y tenemos que velar porque todas las partes interesadas estén en la mesa de negociación, no solo el sector privado y el gobierno, incluyendo también a la sociedad civil y a todos los otros socios. El cuarto punto tiene que ver con compartir los riesgos. Creo que uno de los grandes retos que ha surgido muy a menudo es que hay un mayor riesgo asumido por parte del gobierno y los pueblos a la hora de lidiar con los proyectos en donde participa el sector privado. Y desde luego tendría que haber mayor debida diligencia en este tipo de proyectos, sobre todo en la parte de planificación, para que haya implicaciones y se analice
todos estos riesgos para poder mitigar los riesgos antes de empezar el proyecto. Y finalmente, en cuanto a la sustancia, hay dos modalidades de participación del sector privado. La mayoría son de naturaleza financiera, las que están en el informe. También tiene que ver con infraestructuras energéticas, que obviamente son importantes y que pueden ocasionar mucho daño, ¿no? y muchas cosas positivas, pero hay otras modalidades como alianzas más pequeñas que no están tan institucionalizadas como este tipo de alianzas público-privadas, y las han mencionado. Pero bueno, creo que las alianzas con pymes, también con empresas sociales, que han mencionado, mediante el desarrollo del sector privado a nivel nacional, son vitales y necesarias. Y el segundo punto, sobre las herramientas a utilizar para concienciar. Tenemos dos herramientas que desde nuestra perspectiva son muy positivas y complementarias con el Observatorio del Sector Privado. En primer lugar, la primera evaluación de los principios de Kampala, que es de la OCDE, que tiene 4 métricas para diferentes partes interesadas: gobiernos, sector privado, socios de desarrollo, sociedad civil y para sindicatos. Y hablan del entorno político, de las estructuras de diálogo, de la calidad de las alianzas, incluyendo procesos de queja y de debida diligencia, y les animamos a que las consulten y que se aseguren de que en los países en donde se realizan evaluaciones de los principios de Kampala como parte del monitoreo en los próximos años. Podemos compartir en el chat cuáles son esos países. Creo que el único que han mencionado es Filipinas, pero hay muchos más que van a llegar. Y es muy importante concienciar a la sociedad civil en esos países y otras partes interesadas también en esos países sobre este ejercicio para que hablen con el gobierno, se sienten en la mesa de negociación y discutan también con otros actores a nivel nacional de la sociedad civil sobre el estado de estas cuestiones simétricas para tener y respuestas informadas dirigidas al gobierno que el gobierno pueda tener en cuenta, y son evidencias que pueden utilizar a nivel de país ustedes para tener una base más informada para sus negociaciones y sus conversaciones con los gobiernos y otras partes interesadas. Creo que es muy importante, es una herramienta maravillosa en mi opinión, y es una parte del módulo de monitoreo que está aquí para quedarse, y estamos trabajando arduamente para movilizar a otros países para que lleven a cabo la evaluación de los principios de Kampala y entren en contacto con la sociedad civil. Y lo mismo le pedimos a la sociedad civil que la utilicen. Y vamos a ver que en el futuro el progreso va a ser lento, pero aunque tengamos una base muy bajita, es algo con lo que pueden empezar a trabajar, y ahí podemos hablar de las brechas y los déficits que tienen estas participaciones del sector privado. Es muy importante que invertamos en todo esto, y es importante que sigamos siendo auténticos y defendamos la apropiación de los países, y que toma tiempo lograr progresos y que el gobierno tiene que liderar esta cuestión junto con el resto de actores, y desde luego los actores tienen que presionar para poder estar en esta mesa de negociaciones. Y bueno, siento extenderme, pero también quisiera hablar de la caja de herramientas de los principios de Kampala. Se trata de una serie de preguntas de autoevaluación con ejemplos sobre los principios de Kampala y las diferentes métricas y subprincipios que incluyen para cada uno de los grupos de partes interesadas, con lo cual pueden estudiar el de las OSCs, pero también el de otros actores para utilizarlos como base para sus debates. En cuanto a los siguientes pasos, creo que es importante pensar en cómo presentar este observatorio del sector privado en otros foros. Vamos a tener una en el foro de Busan
del ACCED en diciembre en Corea, donde se va a presentar y nos encanta, pero seguro que hay otras oportunidades de presentarlo, por ejemplo, en el grupo del CAD OSCs, cuando estaba leyendo el informe, viendo la creciente importancia del desarrollo liderado a nivel local para el CAD, sería quizá útil ver cómo podemos vincularnos con esta parte del debate global. Desde nuestra perspectiva es importante subrayar qué es lo que funciona y los ejemplos positivos, tanto como los ejemplos negativos, pero también ver cuáles son los incentivos para un cambio de comportamiento, y creo que las historias positivas que inspiren son muy importantes, y también la vinculación del desarrollo con cuestiones climáticas, también los derechos civiles y los derechos humanos con la agenda del desarrollo. Creo que son muy importantes los vínculos. Y finalmente hay un grupo de amigos de los principios de Kampala que son parte de la ACCED, de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo. Y bueno, que les invito a que consulten. Muchas gracias. Thank you, Thomas, for those Muchas insights. gracias, Tomás, por todo esto y las herramientas y recursos que ha compartido también con el equipo en el chat. También tenemos a Jeru Moria de Catalyst 2030, que es una asociación para avanzar en la Agenda 2030. Espero que por favor puedan quedarse 10 minutos más para poder finalizar esta sesión, porque nos estamos retrasando un poco. Gracias. Thanks. Jeru, voy a ser muy breve para que no tenga que excederse mucho. Disculpen por la tos. También estoy aquí con Larisa, mi colega, que es la que se encarga de la participación del sector privado. Me gustaría elogiarles por el lanzamiento de este informe y los hallazgos. Bravo por ustedes y gracias por este informe. Creo que es muy interesante y desde luego lo vamos a compartir en Catalyst Network. Creo que es algo que podemos hacer. Tenemos también un boletín de noticias en donde lo podemos publicar y también en nuestro grupo de trabajo. Creo que Tomás ha elaborado unos puntos muy interesantes que me gustaría comentar. La primera es que si tenemos que trabajar a nivel nacional, tenemos que hacerlo con alianzas y en colaboración. Catalyst tiene muchísimas empresas sociales que hacen trabajo con el sector privado y creo que es importante que a nivel nacional podamos realizar este tipo de alianzas. Mi segundo punto es que nos damos cuenta de que los negocios sociales y las empresas tienen que ser monitoreadas para trabajar con el sector social y lograr los ODS. Y lo que estamos haciendo, Catalyst, es hacer un marco positivo en donde lanzamos el compromiso de negocios de Catalyst. Se trata de un compromiso en donde los propios negocios y empresas declaran cómo trabajan con emprendedores y empresas sociales. Se trata de un llamamiento abierto que también incluye en el chat. Si conocen negocios que están trabajando con empresas sociales y quieren defenderlos como empresas que hacen buenas prácticas, pues podemos ponernos en contacto y pueden mostrar lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, para que puedan convertirse en modelos en sus propios países para seguir adelante. Creo que además del monitoreo y de ver lo que está pasando, y el informe, desde luego, ha hablado de muchísimas cuestiones vitales. Si sigo con lo que ha dicho Tomás en cuanto a las alianzas y si velamos por qué las alianzas con el sector privado se haga de la manera adecuada, creo que podemos hacer que los negocios firmen este compromiso de negocios de Catalyst. Hay muchísimos ejemplos en los que se pueden basar y podemos seguir adelante con esto y ayudar a que cada negocio se convierta en una estrella brillante y un modo de ejemplo, y que las empresas quieran
hacer sociedades con nosotros, con las empresas sociales y la sociedad civil para llevar a cabo el cambio que necesitamos para lograr los ODS. Mi último punto es, ¿por qué queremos este compromiso de los negocios con Catalyst? Bueno, la ayuda al desarrollo cada vez es menor. He estado hablando con líderes de negocios de Europa en otro foro que no es el de Catalyst y todos dicen que van a gastar menos en cuestiones sociales porque ahora mismo estamos en un clima muy difícil a nivel mundial. Entonces, la única manera de cambiarlo es darles algún tipo de refuerzo positivo para hacer que haya un cambio. Y creo que ahí es donde voy a finalizar. Este informe es fantástico. Intentemos construir en base a esto, vigilando al sector privado que no puedan hacer las cosas que se han señalado en el informe, pero también animándoles positivamente para que cambien de mentalidad. Y bueno, con todo eso, Joe, te cedo la palabra para seguir adelante y si tienen empresas que quieran colaborar con nosotros, háganoslo saber. Muchas gracias y te cedo la palabra, Joe. Thank you, Jeru, for Muchas gracias, Jero, por estos comentarios. Creo que tengo un problema con mi ordenador. Estoy usando dos diferentes computadoras. Pero bueno, muchas gracias. Gracias a todos los panelistas por sus comentarios y reacciones al contenido. Y ahora vamos a finalizar dando la bienvenida a Matthew Simons, nuestro oficial de política senior de la AOED, para las palabras de clausura. Muchas gracias. Hola, gracias a todos y todas. Voy a ser muy breve con estas palabras de cierre. Simplemente decirles gracias a Tala y al equipo de tareas de la OED del sector privado por el trabajo que han realizado y su papel de liderazgo en estas cuestiones y también en este informe de síntesis, que creo que es un producto maravilloso y ahora quizá tenemos que pensar en cómo utilizarlo. Tenemos el foro de Busan, de la ACCED, en donde vamos a poder presentar algunos de los hallazgos, incluyendo cuestiones positivas y negativas, ejemplos negativos de participación del sector privado en la cooperación y el desarrollo. Y quisiera agradecer también a nuestros colegas que han presentado los estudios de caso, aunque sea por vídeo, y también las personas que realizaron los estudios de caso y produjeron toda esta evidencia y el contenido de estos informes, porque desde luego sin toda esta evidencia no podríamos haber elaborado las recomendaciones ni aprender de las experiencias ni de lo que está sucediendo sobre el terreno. También muchas gracias a Tomás y Jeruf por estar aquí hoy y darnos estos comentarios tan maravillosos. Como defensores de la ACCED y de la cooperación eficaz al desarrollo y como resultado también de ser defensores de los principios de Kampala, tenemos mucho placer en seguir promoviendo estos principios, aunque quizá las OSCs sean muy escépticas a veces con el papel del sector privado a la hora de contribuir al desarrollo sostenible. Sí que tenemos las herramientas para velar porque haya un impacto al desarrollo que sea sostenible cuando se realizan proyectos de cooperación al desarrollo con el sector privado. Y creo que los principios de Kampala son una especie de estándares para todo esto a la hora de velar por el cumplimiento de las herramientas, instrumentos y normas internacionales para que se pueda utilizar el sector privado en este desarrollo, pero que rindan cuentas. El Observatorio del Sector Privado y su informe están intentando analizar cómo se utilizan los principios de Kampala y lo que vemos es que todavía queda mucho por hacer, pero la caja de herramientas de los principios de Kampala también son muy útiles porque están dirigidos a todas las partes interesadas que están involucradas en
la cooperación al desarrollo. También tenemos la evaluación de los principios de Kampala y, desde luego, quisiera animar a las OSCs a nivel nacional a que utilicen este marco de monitoreo en su conjunto, pero sobre todo el monitoreo de los principios de Kampala. Y esperamos que, y bueno, algo que haremos como plataforma y como red de OSCs a nivel nacional es animar a que utilicen los principios de Kampala de los gobiernos, porque se puede utilizar para el principio de monitoreo, pero queremos que también lo utilicen los gobiernos para evaluar apropiadamente el impacto de las participaciones del sector privado a nivel nacional. Creo que con eso voy a concluir. Muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí. Y bueno, compartan este informe con todo el mundo, comenten, hagan comentarios y esperamos poder seguir teniendo este tipo de conversaciones en el futuro. Muchísimas gracias a todos y todas por asistir. Thank you, Matt, for those closing remarks. Muchas gracias por estas palabras de clausura. Finalmente, quisiera decir que vamos a enviar este informe del sector privado y el Online Hub a todos los participantes y lo pondremos también en la página web de la OED y de ROA, en las redes sociales, y si alguien quiere recibir esta presentación también la podemos compartir con ustedes. Espero que sigan apoyando el trabajo del grupo de trabajo de la OED sobre la participación del sector privado. Y bueno, para todos y todas que sigan aquí todavía, pueden abrir sus cámaras para hacernos una fotografía de grupo. Muchísimas gracias. Our hosts and organizers. Thank you. Muchas gracias. Alright, taking a picture. 1, 2, 3. Another one. 1, 2, 3. All right. One more. 1, 2, 3. Thanks everyone for coming. Muchas gracias por asistir y consulten el informe. Gracias. Thank you so much, Joe. Thanks so much, Joe. And to our Danny. interpreter. And to our interpreter. Thank Thanks, you so Stella. much. You're welcome. Sorry for going over time. Gracias, Bárbara. Thank you so much. Have a great Bye day bye. ahead. Bye-bye. Take care. Nice to see you. Thank you.